La Biblia es tu mejor guía. Descubre la luz de la palabra de Dios. Hola, y bienvenido a esta increíble aventura de fe. Si recién empiezas tu camino con Jesús, es súper importante que sepas cómo entender la Biblia. Es como un mapa para tu vida, pero a veces, algunas partes pueden parecer un poco difíciles de descifrar. Pero no te preocupes, hay una clave poderosa para entenderla mejor. La Biblia se explica a sí misma. Imagina que tienes un pasaje un poco confuso. Lo que hacemos es buscar otros pasajes en la Biblia que hablen de lo mismo o usen ideas parecidas. Es como encender una luz en un cuarto oscuro usando la misma luz que ya hay en el cuarto. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos da un ejemplo muy claro de cómo entender un evento tan importante como la muerte de Jesús a la luz de lo que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, versículos 11 al 13, el autor conecta la muerte de Jesús con una práctica específica del pueblo de Israel: la quema de los restos de los animales cuya sangre había sido usada para purificar el santuario. El pasaje dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 12, Biblia del Jubileo. En otras palabras, la ubicación de la muerte de Jesús, fuera de las murallas de Jerusalén, no fue un detalle al azar. Tenía un propósito profundo, así como los cuerpos de los animales eran quemados fuera del campamento después de que su sangre había sido llevada al lugar santísimo para purificar lo contaminado por el pecado del pueblo. Así también Jesús murió fuera para mostrarnos que lo que estaba haciendo no era un acto ritual en un altar humano, sino el comienzo de una obra purificadora que sería completada en el cielo, delante del trono de Dios. Cuando Jesús explica la Biblia con la Biblia, Jesús mismo, nuestro Señor y Maestro, usaba esta forma de explicar las cosas. Piensa en la parábola del sembrador, la historia de la semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Jesús explica claramente que las aves que se comen la semilla representan al diablo, que intenta quitar la palabra de Dios de nuestros corazones. Jesús nos da la clave para entender, y Él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, y 18 al 19, RV 60. Ahora, cuando llegamos a la parábola del árbol de mostaza, Jesús también habla de aves. Como él ya nos explicó en la parábola del sembrador lo que significan las aves, el diablo y sus planes, podemos entender que, en la parábola del árbol de mostaza, las aves también representan eso: influencias negativas o malas enseñanzas que van a meterse en el reino de Dios acá en la tierra. Jesús no lo explicó de nuevo, pero ya nos había dado la pauta. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, RV 60. La copa, un símbolo de obediencia, entrega y pacto. Otra imagen poderosa que Jesús usó fue la de la copa. En la Biblia, este símbolo aparece en momentos clave y representa realidades espirituales profundas que se revelan con claridad a lo largo del relato bíblico. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, habló directamente con el Padre sobre la copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Mateo capítulo 26, versículo 39, RV 60. Aquí, la copa representa el camino de obediencia total al propósito de Dios. Jesús sabía lo que venía, su entrega, su sufrimiento, su misión redentora. La copa simboliza su entrega plena y fiel, incluso cuando eso implicaba quebranto físico, emocional y espiritual. En la última cena, este símbolo toma un significado aún más claro y profundo. Jesús lo presenta como la señal del nuevo pacto, un compromiso de restauración entre Dios y su pueblo, sellado con su sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22, versículo 20, RV 60. La copa no es solo un símbolo de lo que Jesús haría, sino también de lo que nosotros estamos llamados a compartir con Él. Cuando los hijos de Zebedeo le pidieron a Jesús un lugar privilegiado en su reino, Él les habló de participar en su copa, es decir, caminar el mismo camino de fidelidad y entrega. Podéis beber del vaso que yo he de beber. A la verdad, de mi vaso beberéis. Mateo capítulo 20, versículos 22 al 23, RV 60. Visto así, la copa en la Biblia es una imagen que abarca el compromiso, la entrega, la obediencia y la participación en el reino de Dios. Nos habla del camino que Jesús recorrió con fidelidad y que nosotros, como discípulos suyos, también estamos invitados a recorrer. Por eso, cuando leemos sobre la copa en distintos pasajes, relacionados con Cristo o sus seguidores, podemos reconocerla como una figura que apunta a la decisión de vivir entregados al plan de Dios, aún en medio del sufrimiento o la dificultad, sabiendo que nuestra comunión con Dios es firme y segura. La muerte de Jesús y el tabernáculo celestial, Hebreos 1:11 de la tarde -13. Volvamos al pasaje de Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 12, que nos brinda una clave fundamental para comprender el significado de la muerte de Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 12, Biblia del Jubileo. Este pasaje nos muestra una correspondencia significativa entre dos eventos. Por un lado, la quema de los cuerpos de aquellos animales cuya sangre había sido llevada al santuario para purificarlo, según las instrucciones del Hatet en el día de la expiación, y por otro, el hecho de que Jesús murió fuera de las puertas de Jerusalén. El autor de Hebreos no está diciendo que la muerte de Jesús fue parte del acto sacerdotal en sí, sino que su ubicación fuera de la ciudad se entiende como una señal profética. Así como los cuerpos eran llevados fuera del campamento después de cumplido el rito de purificación con la sangre, así también Jesús murió fuera de la ciudad como cumplimiento de esa figura. Esto es muy importante. La cruz no es el altar donde ocurre la purificación. No corresponde al altar de bronce del tabernáculo o del templo. Toda la estructura del tabernáculo, sus muebles, sus rituales, sus sacrificios, eran sombras y figuras de realidades superiores y eternas. Tanto Hebreos como Apocalipsis nos revelan que existe un santuario celestial, con un altar verdadero ante el trono de Dios, donde se realiza la adoración perfecta y donde se lleva a cabo la obra de purificación definitiva. La muerte de Jesús en la cruz debe entenderse como el momento en que su sangre fue derramada para inaugurar el nuevo pacto. Este derramamiento de sangre es la señal visible y solemne del inicio de una nueva alianza entre Dios y su pueblo, fruto de la fidelidad perfecta del Hijo, quien entregó su vida en obediencia plena al propósito eterno del Padre. La quema de los restos fuera del campamento no constituía el rito de purificación propiamente tal. Era lo que seguía después de que la sangre ya había cumplido su función purificadora. De igual modo, la cruz no es el lugar donde se realiza la purificación, sino el umbral hacia el verdadero acto sacerdotal que ocurre en los cielos, cuando Cristo resucitado y glorificado entra al lugar santísimo como sumo sacerdote. Aquí entra un concepto clave. Las realidades celestiales no se limitan a nuestra percepción del tiempo ni al orden lógico de los eventos terrenales. Este proceso no se rige por nuestra secuencia humana de causa y efecto, sino que corresponde a un acto eterno, celestial y lleno de significado divino. Cristo, como sumo sacerdote, entra al lugar santísimo del cielo como cumplimiento del nuevo pacto sellado por su propia sangre.
Y es allí, no en la cruz, donde obtiene para nosotros redención eterna, purificando nuestras conciencias, reconciliándonos con Dios y abriéndonos un camino nuevo y vivo hacia su presencia. ¿Cómo usar esto al leer la Biblia? Es simple. Cada vez que leas algo en la Biblia que no entiendas del todo, busca otros versículos o historias que hablen de lo mismo. Si la Biblia ya te da una explicación de un símbolo o un evento, usa esa explicación. No inventes una nueva. Esto nos ayuda a no interpretar la Biblia como se nos antoje, sino a entenderla como Dios quiso que la entendiéramos. Cuando la Biblia interpreta la Biblia, estamos seguros de que nuestras conclusiones están alineadas con la verdad de Dios. La purificación del tabernáculo. Dios limpia los lugares de encuentro. Este es un ejemplo clave para comprender cómo la Biblia interpreta a la Biblia y cómo los actos del Antiguo Testamento nos ayudan a entender lo que Jesús cumplió. En este caso, observamos la purificación de los altares y utensilios del tabernáculo, el santuario móvil que Dios ordenó levantar para habitar en medio de su pueblo. La Biblia nos enseña que el sacerdote debía rociar sangre sobre los cuernos del altar y otros elementos del santuario para purificar los lugares de encuentro entre Dios y su pueblo, que habían sido contaminados por los pecados de Israel. Es decir, la sangre limpiaba el espacio donde Dios se manifestaba, y se encontraba con los suyos, restaurando la posibilidad de comunión. Después saldrá al altar que está delante del Señor, y lo reconciliará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico capítulo 16, versículos 18 al 19, Biblia de Jubileo. Este principio se repite en otros pasajes. Y el sacerdote pondrá de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está delante del Señor, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Levítico capítulo 4, versículo 7, Biblia de Jubileo. Y ofrecerás cada día un becerro por expiación, y purificarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Éxodo capítulo 29, versículos 36 al 37, Biblia de Jubileo. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y purificó el altar, y lo santificó, para reconciliar sobre él. Levítico capítulo 8, versículo 15, Biblia de Jubileo. Todos estos textos muestran algo clave. La expiación en Levítico consistía en purificar lo sagrado que había sido contaminado por el pecado del pueblo. Lo que debía limpiarse no era directamente el individuo, sino el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, que había sido afectado por sus impurezas. En estos ritos de expiación, la sangre no se rociaba sobre el pueblo para limpiarlo, sino sobre los altares y utensilios del santuario, restaurando así la santidad del espacio de encuentro con Dios. ¿Dónde cumplió Jesús estos ritos de purificación? Esta es una pregunta fundamental. La respuesta, desde la enseñanza clara de la carta a los Hebreos, es esta. Jesús no llevó a cabo estos actos en un templo terrenal, sino en el santuario celestial, el verdadero lugar santísimo, no hecho por manos humanas. Así lo explica el escritor inspirado. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, Biblia del Jubileo. Jesús no cumplió la purificación en la cruz. La cruz fue el momento en que su sangre fue derramada para inaugurar el nuevo pacto, pero el acto sacerdotal de purificación ocurrió cuando Cristo, resucitado y glorificado, entró al lugar santísimo celestial como sumo sacerdote. Allí presentó su propio santo ser, por su sangre, como ofrenda viva ante Dios, y purificó las verdaderas cosas celestiales. Era, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 24, Biblia de Jubileo.
Así como la sangre en Levítico purificaba el altar y los utensilios para que Dios pudiera habitar en medio del pueblo, también Cristo, por el pacto inaugurado con su sangre, purifica con su presencia glorificada el santuario celestial, haciendo posible una comunión eterna y perfecta entre Dios y su pueblo. Desde ese lugar exaltado y real, Cristo ministra hoy como sumo sacerdote de un mejor pacto. Y gracias a su fidelidad, nosotros tenemos acceso libre al Dios viviente, sabiendo que ya ha sido abierto un nuevo y vivo camino hacia su presencia. En resumen, la Biblia es la mejor guía para nuestra vida, y su comprensión profunda se logra cuando dejamos que ella misma se interprete. Usar la Biblia para explicar la Biblia nos ayuda a encontrar claridad y evitar errores. Por ejemplo, el libro de Hebreos conecta la muerte de Jesús con rituales del Antiguo Testamento, mostrándonos que su muerte fuera de Jerusalén refleja la figura de los cuerpos quemados fuera del campamento, después de que la sangre había cumplido su propósito purificador. Esto nos enseña que la cruz no fue el lugar de la purificación final, sino la entrada al verdadero acto sacerdotal de Cristo en el cielo. Jesús también explicaba las Escrituras con las Escrituras, como cuando interpretó sus parábolas, por ejemplo, la del sembrador, dándonos claves simbólicas que se mantienen en otras parábolas como la del grano de mostaza. Así, nos invita a interpretar la Biblia con coherencia interna. Otro símbolo clave es la copa, que representa obediencia, entrega y pacto. Desde Getsemaní hasta la última cena, la copa se vincula con la fidelidad de Jesús y nuestro llamado a compartir su camino de obediencia. La carta a los Hebreos enseña que Jesús cumplió los rituales de purificación del tabernáculo, pero no en un templo terrenal, sino en el santuario celestial. La sangre rociada en Levítico purificaba lugares, no personas. Igualmente, Jesús, resucitado y glorificado, entró al cielo como sumo sacerdote y presentó su propia vida ante el trono de Dios para purificar el santuario eterno y darnos acceso a una comunión viva y verdadera con Dios. En resumen, la Biblia ilumina sus propios significados, y al seguir sus pistas internas, como los símbolos, los paralelos entre Antiguo y Nuevo Testamento, y el ministerio celestial de Cristo, entendemos con mayor profundidad el plan redentor de Dios y nuestro lugar en él.